aliada en la Segunda Guerra Mundial, alentó la irrupción de una ola democratizadora en América Latina. La Guerra Fría y el predominio estadounidense estimularon en la región el surgimiento de ideas nacionalistas y las demandas de cambio social de diversos sectores. Los estados latinoamericanos intentaron expandir el proceso de industrialización y generar una reforma agraria. Una vez finalizada la Guerra Mundial, América Latina debió reacomodarse a una economía mundial abierta y bajo el predominio de los Estados Unidos. Durante la Depresión y la guerra, los países latinoamericanos habían impulsado un modelo de industrialización sustitutiva con intervención estatal y crecido en volumen, complejidad y autonomía. Durante la posguerra, sus dirigencias se enfrentaron al dilema de profundizar el proceso de industrialización y priorizar el viejo modelo agroexportador, al que querían retornar los sectores más conservadores. La disyuntiva tensó la relación entre los sectores agrarios tradicionales y los industriales, que ya representaban las áreas más económicamente activas. El disenso entre ambos sectores llevó a una puja política por el reparto de poder dentro de sus sociedades. El triunfo aliado favoreció la elección de gobiernos democráticos. Aquellos con una base industrial previa, como Brasil y la Argentina, apostaron al despegue bajo la supervisión del Estado, que introdujo reformas concretas para garantizar el bienestar y ampliar la participación de sectores medios y populares. En las décadas de 1950 y 1960, este proyecto desarrollista de autoabastecimiento comenzó a mostrar sus límites, ya que la pobreza de los países obligó a necesitar cada vez más del sector agrario y de la inversión externa. El sector primario se dirigía más que nada a las exportaciones, y lo que restaba de esto se utilizaba para fomentar la industria nacional. Esto generó disconformidad en los sectores conservadores, que hicieron uso de la fuerza para retornar al modelo agroexportador. El modelo interventor fomentaba la democracia y el derecho a voto, a diferencia del modelo agroexportador, que se vinculaba a las ideas antidemocráticas y al autoritarismo conservador. América Latina aprovechó el boom de la posguerra para exportar productos primarios a Europa, que estaba muy afectada por el conflicto. Los gobiernos latinoamericanos intentaron reforzar el proceso de industrialización e impulsaron el crecimiento del mercado interno. Este periodo se caracterizó por una alza general en los niveles de vida. El Estado se abocó a consolidar el bienestar alcanzado. Para eso, impulsó obras de infraestructura e intentó garantizar la satisfacción de las necesidades sociales básicas a través de campañas de vacunación, provisión de servicios de salud, electricidad, agua corriente y cloacas y construcción de viviendas. Con esto se bajó la mortalidad y subieron los niveles de vida. Otro de sus roles fue la intervención en lo laboral a través de la promoción de leyes laborales, negociaciones, etc. Los partidos políticos y los gobiernos se centraron en la importancia política y electoral de los sectores populares. A continuación, veremos los efectos de la Revolución Cubana en América Latina. Si quieres informarte más sobre este suceso, te invitamos a que veas el próximo video. Te dejamos el link en la descripción. Me parece una propuesta diferente y buenísima. En la segunda declaración de La Habana, en febrero de 1962, Fidel Castro señaló: "El deber de todo revolucionario es hacer la revolución". Esta frase le resonó especialmente a los jóvenes de América Latina, quienes, por la experiencia cubana, creyeron que la lucha armada sería el medio más efectivo para terminar con las profundas desigualdades sociales y superar el atraso y la pobreza existentes en la región. Como consecuencia, entre el 60 y 70, surgen distintos movimientos revolucionarios. Se trató de un proceso de radicalización política que afectó tanto a la izquierda tradicional como a los marxistas. Dentro de este último grupo se pueden encontrar a los montoneros de Argentina, que se reconocieron peronistas, o el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que reconoce vínculos de origen con el Partido Liberal. Algunos realizaron acciones en lo rural y otros combinaron lo rural y lo urbano, como Uruguay. Luego de la Revolución Cubana, el único triunfante fue el Frente Sindicalista de Liberación Nacional de Nicaragua. Este derrocó al gobierno somocista en julio de 1979, con lo cual abrió una nueva etapa en la historia de Nicaragua. En la década de 1960 se inició un proceso de radicalización política que desestabilizó a los gobiernos constitucionales de América Latina.
Para frenar lo que consideraban una expansión del comunismo en la región, los grupos de poder secundados por Estados Unidos apoyaron a los gobiernos militares dictatoriales. La Revolución Cubana de 1959 desafió la hegemonía de los Estados Unidos en América Latina, que se había reforzado en la segunda posguerra gracias a la expansión del comercio y las inversiones en la región. El aumento constante de la protesta social y el estancamiento de los modelos de desarrollo hacia adentro preocuparon a los grupos económicos y las clases dirigentes, que temían que pasase lo mismo que en Cuba. El proceso de modernización económica y la cultural que integró estrechamente a América Latina y Estados Unidos afectó al modelo económico y las alianzas sociales del período. En la primera mitad de la década de 1960, varios países de América Latina vieron surgir movimientos armados que adoptaron la estrategia cubana de guerra de guerrillas. La mayoría de estos movimientos fueron derrotados entre 1960 y 1968. La presión por modernizar la economía e incentivar las inversiones de las grandes empresas transnacionales exigía el disciplinamiento de los sectores populares organizados que recurrían a huelgas y movilizaciones en defensa de sus intereses. Sin embargo, los gobiernos constitucionales se mostraban incapaces de modificar la relación de fuerzas a favor de sectores capitalistas. En consecuencia, resultaron desplazados por las Fuerzas Armadas, transformadas en el único actor político capaz de terminar con la situación de empate entre los sectores populares y la gran burguesía transnacional. El nuevo tipo de Estado era burocrático, porque la clase política se vio reemplazada por una tecnocracia, es decir, un grupo de técnicos y burócratas que ponían énfasis en los valores de eficiencia y profesionalidad. Los tecnócratas sostenían que los gobiernos constitucionales eran incapaces de normalizar la economía y garantizar el orden. Los militares y las empresas transnacionales que encabezaban el bloque golpista tenían en común una ideología profesionalista que abogaba por la despolitización de la sociedad. Este Estado también era autoritario, porque excluye a los sectores populares. En el sector público, por ejemplo, la tecnocracia implementó programas de racionalización, a través de despidos y el refuerzo de las jerarquías. En el sector privado, por su parte, se hicieron cada vez más estrictos los controles del tiempo laboral, tanto en las fábricas como en las oficinas. Este Estado se distinguió de los regímenes militares previos, ya que su programa de reformas excluía la posibilidad de una transición democrática en el corto plazo. Además, el principal sector beneficiado por el restablecimiento del orden ya no era la antigua oligarquía terrateniente, sino la burguesía industrial transnacional.